El extremo del cable coaxial AE se une al poste AD, el cual está sostenido por los tirantes de alambre AC y AD. Si se sabe que la tensión en el alambre AC es de 120 libras, determine A los componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre el poste. B. Los ángulos X, Y que forman la fuerza con los ejes coordenados. Ya, muy bien. Bueno, entonces nos pide algo semejante a el ejercicio anterior que hicimos. Nos piden las componentes. Cuando nos dicen las componentes, ya se sabe que se refiere a la componente en el eje X, eje Y y eje Z. ¿Sí? Por eso nos dice los componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre el poste. ¿Correcto? Nos están pidiendo entonces la componente. Cuando me dicen las componentes, se refiere a las componentes en el eje X, en el eje Y en el eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y nos está pidiendo los ángulos directores. El ángulo director θx, θy y θz. Vuelvo a repetir, ¿quién es el ángulo director θx? Es el ángulo entre el vector y el eje X. ¿Quién es el ángulo director θy? Es el ángulo entre el vector y el eje Y. Y lo mismo para z, ¿verdad? El ángulo director θz es el ángulo entre el vector y el eje z. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí? Ninguna, profesor. Muy bien, entonces me dicen el extremo del cable coaxial AE. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? El punto A y el punto E. Ahí está. El punto A y el punto E. Según el poste AB, ahí tenemos el poste AB, ¿verdad? A ver, podemos señalarlo. Este es el cable AE y este es el poste AB, el cual está sometido por los tirantes de alambre AC. Ahí tenemos AC y ahí tenemos AD. Si se sabe que la tensión en el alambre AC es 120, entonces en AC la tensión es 120 libras, determina las componentes de la fuerza, el poste que forma y los ángulos que forman la fuerza con los ejes coordenados. Entonces, ¿de quién me piden las componentes de la fuerza ejercida en este alambre? Si me dicen este alambre, se están refiriendo al alambre AC, ¿estamos de acuerdo? Porque de eso estamos hablando. Sí, profesor. Bueno, ya borramos, aclarando bien lo que nos están pidiendo. Claro, no nos pueden pedir de otro alambre porque no nos dan algún dato más, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta que las tensiones apuntan hacia el centro, entonces podemos encontrar la tensión de ese cable en esta parte del cable, ¿sí? Las tensiones apuntan hacia el centro. Entonces, decimos que la tensión o el módulo de esta tensión es 120 libras. Y con ese dato creo que ya podemos encontrar lo que nos piden. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí? Muy bien, entonces hacemos la descomposición rectangular. Tengo que esta componente de la tensión, bueno, mejor dicho, la tensión es 120. Al hacer la descomposición rectangular, bueno, hacemos una componente paralela al plano XZ y una componente vertical, ¿verdad? Que sería paralela al eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, como ya hemos hecho algunos ejercicios anteriormente, podemos poner incluso la componente, vamos a poner así, ¿ya? La componente Y de la tensión. ¿A qué sería igual? Al módulo por el seno de 60. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el ángulo, y ¿cómo encuentro la componente que es opuesta al ángulo? Con el seno, ¿verdad? Multiplico el módulo por el seno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, Ya. sí, profesor.
Muy bien, entonces ya tengo la componente Y, ¿sí? Porque me están pidiendo las componentes, ¿cierto? Me están pidiendo las componentes, ya tengo la componente Y. Ahora, ¿cómo encuentro la componente en el eje Z, en el eje Y? Bueno, para eso vamos a necesitar esta componente que es paralela al plano XY. ¿Te acuerdas cómo encontrábamos esta componente que era paralela al plano XZ? Si la componente vertical usábamos el seno, porque era opuesta al ángulo, esta componente horizontal, Utilizamos el coseno. el coseno porque está al costadito, ¿verdad? Entonces sería Sí. 120 coseno de 60. Coseno de 60 es un medio, así que me va a dar 60, ¿cierto? Sí, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, acá profesor. le he puesto una... claro, coseno de 60 es un medio. 120 por un medio es 60. A dar 60 libras, perdón. Ya hace rato había puesto algo equivocado. Entonces, ¿alguna pregunta o consulta hasta aquí, Tatiana? No, profesor. Bueno, para poder ubicarnos bien, vamos a colocarle aquí una proyección, ¿ya? A este vector. Vamos a colocarle una proyección. Ya. Ese vector lo vamos a trasladar. Recuerda que los vectores se pueden trasladar. Y lo vamos a exagerar un poco para que se pueda ver bien en la gráfica. ¿Ya? Entonces, este vector que vemos aquí, que ya sabemos que vale 60 libras, lo hemos trasladado nomás. No ha cambiado ni su módulo, ni su dirección, ni su sentido. Así que por opuestos por el vértice, si este ángulo es 20, este ángulo también es 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, entonces ya podemos hacer la descomposición rectangular, ya pues, mira. Hacemos una componente paralela al eje X y una componente paralela al eje Z. Entonces, si ya tengo el ángulo de 20, ¿cómo obtengo la componente que es paralela al eje X? En este caso, la componente que va hacia la derecha en el eje X sería positiva. Y esa componente que va hacia la izquierda sería negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya, ese es en el sentido. Como se va a la izquierda, negativa. Pero ¿cuál es el módulo de ese vector que va a la izquierda? ¿Te acuerdas? Si este es el ángulo de 20, la componente que está al costadito de ese ángulo, utilizamos el módulo. ¿Te acuerdas? El que está al costadito, utilizamos el módulo multiplicado por el coseno. coseno. Claro, en este caso de 20. Y esta componente, que sería la componente paralela al eje Z, claro, en este caso debemos de recordar que los vectores que van en este sentido, por ejemplo, este es X, Z y Y, los que van en este sentido sería el sentido positivo. Y los que van en sentido contrario a estos ejes sería el sentido negativo, ¿verdad? En este caso esta componente está en el sentido positivo de Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, ¿y cómo obtenemos la componente en el eje Z? Otra vez el módulo que es 60, pero ya no por el coseno, ¿verdad? Si ya utilicé el coseno, entonces para la el componente seno. que es opuesta al ángulo, seno. ¿Seno de quién? Claro, seno del ángulo, ¿verdad? Que es 20, ¿correcto? Si te das cuenta que esa componente va en el mismo sentido que el eje Y, ¿verdad? Por eso era positivo, ¿cierto? Sí, Bueno, pues entonces ya tengo la componente en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Solamente falta multiplicar. 120 por el seno de 60, ya en decimales, eso sería 103,92 libras. El otro sería 60 por el coseno de 20. Esto es 56,38 libras. Esto sería seno, bueno, 60 por el seno de 20. Esto es 20,52 libras.
Bueno, recordemos que este es negativo, pues, respetando siempre los signos. Recuerda que estos tipos de ejercicios más que todo es descomposición rectangular, nomás. Bueno, en este caso el vector tuvimos que trasladarlo para poder obtener sus componentes de una manera más visible. Entonces tenemos este vector, mi vector tensión, que justamente, claro, hay dos tensiones, pues siempre las tensiones apuntan hacia el centro. En este caso, este vector tensión es un vector que va desde C hasta A. Bueno, hubiéramos podido encontrar en módulos son iguales, pero en sentido van a ser contrarios. Pero como el problema no me especifica, estoy encontrando la tensión que va desde C hasta A, en ese sentido. La componente en el eje X es menos 56,38 para el eje X, para el eje Y 103,92 y para el eje Z 20,52 en libras. Y claro, el módulo ya nos habían dicho que nos tiene que dar 120 libras. Ya sabemos que si le aplicamos Pitágoras, o bueno, la fórmula que es parecida a Pitágoras, pero en 3 dimensiones, nos tiene que dar 120, ¿correcto? Sí, profesor. Eso ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Bueno, entonces ya tengo las componentes, ya tengo el módulo, y cómo encontramos los ángulos directores. Claro, como ya hemos hecho, me parece el 271 y el 272, ¿verdad? Como ya hicimos estos ejercicios, ya esto lo hacemos más rápido. ¿Cómo encontramos, por ejemplo, el ángulo director θx? Lo encontramos con el arco El arco coseno coseno de la componente x, 56,38. claro, entre el módulo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto nos sale esto? Le ponemos chif, coseno. Acá tenemos que poner con todo y su signo, por si acaso, ¿ya? Menos 56,38 entre 120. Y esto nos da, claro, un ángulo mayor a 90, pues eso es lo que se espera. Porque el coseno en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante es negativo. En este caso, claro, no hablamos de cuadrantes porque estamos en 3 dimensiones, hablaríamos de octantes, pero en este caso sería el ángulo entre el vector y el eje positivo x, sería 118,02, ¿correcto? Es un ángulo mayor que 90. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta quizá? Estamos de acuerdo, profesor. Muy bien. Y la componente en el eje Y sería, claro, el ángulo que hace el vector con el eje Y sería la componente en el eje Y 92 entre el sobre módulo, ¿verdad? Y esto sería 103,92. Y esto nos sale 30 exactamente. Si usas, como estamos poniendo dos decimales, 30,00. Si usas. Y la componente en el eje Z, arco coseno, sería entonces de de 20, 20, muy bien. 50. Y esto nos sale 80,15. ¿Ya? Y mira, este ángulo que nos sale 30 exactito, bueno, no me extrañaría, pero ese ángulo es justamente este, ¿verdad? Si este es 70, este es 30, ¿cierto? Sí. Claro, así como los ejercicios anteriores, ese ángulo con respecto al eje Y era predecible ya que lo obtengamos directamente, ¿ya? Pero matemáticamente ahí no sale, pues. Eso significa que está bien. Correcto, así sería entonces este ejercicio 277. Muy bien, entonces ahora en el 278 tenemos en el extremo del cable coaxial AE se une el poste AB, el cual está sometido por los tirantes de alambres AC y AD. Si se sabe que la tensión en el alambre AD es de 85, bueno, ahora me dan este dato. Ahora vamos a poner la tensión en el
alambre AD. Bueno, la tensión es la misma en un acuerdo, pues así que yo puedo poner la tensión aquí. ¿Ya? Claro, si me piden en el alambre AD sería, si sigo el sentido, desde A hasta D sería esta, ¿verdad? Pero es lo mismo, es lo mismo. Lo único que cambia es en dirección nomás. Así que yo voy a hacer de D hasta A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, entonces el módulo de esta tensión me dicen que es 85 libras, ¿correcto? Determine las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre el poste. Bueno, hacemos lo mismo entonces, la descomposición rectangular. Hacemos la componente que es paralela al plano XZ y la otra componente que es paralela al eje Y. Entonces, esta componente, necesitamos este ángulo, ¿cierto? Si me dan este ángulo de 36, ¿cuánto será este ángulo? Recordemos que hace un ángulo rectángulo, ¿cierto? 90 menos 36, 54. 54. Muy bien, este ángulo sería, ya, como no se ve muy bien, acá le ponemos 54. Eh, Muy bien. Entonces, como ya tenemos un poco de experiencia con los ejercicios anteriores, vamos a ponerle así, ¿ya? Bueno, ya esta tensión le vamos a llamar T también. La componente en el eje Y será igual al módulo, que es 85, por el seno de este ángulo, ¿correcto? El seno de este ángulo, ¿por qué? Porque la componente vertical está opuesta a ese ángulo. El seno de 54. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Y ahora si yo quiero las otras componentes, entonces hacemos algo parecido también a lo que hemos hecho anteriormente. Ahí. Ese vector lo trasladamos. Ese vector lo podemos trasladar acá. ¿Ya? Y exageramos un poco para que se pueda ver. Bueno, esa componente, justamente esta componente de aquí, esta de acá, claro, si la vertical era 85 seno de 54, esa componente horizontal tendría que ser 85 coseno de 54. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, recordemos siempre esto, pues, ¿verdad? La componente horizontal, la componente vertical, esto sería digamos, el vector resultante. Y si este es el ángulo y este es el módulo, entonces la componente opuesta al ángulo lo obtenemos multiplicando el módulo por el seno y la componente adyacente, el módulo, por el coseno, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora sí ya podemos hacer la descomposición rectangular. Descomponemos, hacemos una. Ya, como ahí ya no se ve muy bien, lo vamos a poner acá. Ya, si gustas, para que se vea más bonito, lo hacemos así. Esto sería, vamos a cambiar de color. Ya, esto sería así, el eje Z más o menos así, el eje X así. Este sería el eje X, esto sería el eje Z. Recordemos que estas flechitas me indican el sentido positivo. El vector, respetando su módulo, dirección y sentidos, sería más o menos así. Así, ¿verdad? Y bueno, claro, habíamos dicho que ese módulo era de 85 coseno de 54. Y claro, ahora necesito la componente en el eje X y la componente en el eje Z. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta quizá? No, profesor. Muy bien, entonces, por opuestos por el vértice, ahora sí voy a borrar esto. Voy a borrar esto, ya sabemos que es 54 ese ángulo. Ya, por opuesto por el vértice, entonces, claro, esta línea es esta misma línea, ¿verdad?
y esta línea es la del eje Z. Así que si este ángulo es 48, este ángulo es perdón, sí, este ángulo también es 48. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces la componente del eje, o bueno, entre el eje Z y el vector, ese vector verde, hace un ángulo de 48 por opuestos por el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo es igual a este ángulo. Sí. Muy bien, entonces, claro, necesitamos ese ángulo. Así que esta componente sería, ya le puedo poner así, si gusta. Esta sería la componente en el eje Z. Como esta componente es opuesta al sentido, digamos, convencional, entonces negativo, ¿cierto? Sí. El módulo es 85 coseno de 54, y como quiero esta componente que está al costadito del ángulo 48, lo multiplico por coseno de 48. Y la otra componente sería la componente en el eje X, y claro, como es opuesta al sentido convencional, entonces negativo del módulo. El módulo es 85 coseno de 54, y claro, si yo utilizo el coseno, la otra componente es con el seno. ¿El seno de quién? De ese ángulo de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos todas las componentes, pues. La componente en el eje Y sería 85. Ya puedo poner ya, pues, ¿cuánto es 85? Este de acá. ¿Cuánto es 85 seno de 54? 85 por el seno de 54. Esto es 68,77 en libras. ¿En libras es esto? Sí, ¿verdad? En libras. Sí, en libras. La componente en el eje X sería menos, ahí sería 85 por el coseno de 54 por el seno de 48. Y esto es 37,13 libras. Claro, sería 13, pues aproximando a la centésima. Y la componente en el eje Z también sería negativo, de 85 coseno de 54 por el coseno de 48. Entonces, esto me sale 33,43 libras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? ¿Sí? Claro, estas son las componentes, entonces podemos decir que la tensión que va desde D hasta A, claro, porque ese ha sido mi sentido de referencia, desde D hasta A, tiene esas componentes en el eje X menos 37,13, en el eje Y 68,77 y en el eje Z menos 33,43, todo en libras. Y claro, sabemos que el módulo eh, es 85, ¿cierto? 85 me dicen. Sí, el módulo es 85 libras. Claro, otra vez ya debemos de saber que si elevamos al cuadrado la componente, si elevamos al cuadrado la componente x más la componente y al cuadrado, más la componente z al cuadrado, y a todo eso le saco raíz cuadrada, me tiene que dar 85, ¿cierto? Cierto. Muy bien, ahora, si por ahí decimos, pero no, a mí lo que me están pidiendo es la tensión que va desde A hasta D, o sea, el sentido contrario, ya pues lo único que hacemos es multiplicar por menos, ¿verdad? O sea, en lugar de menos 37 sería 37 positivo. Acá en lugar de más 68 sería 68 negativo. Y acá sería así, ¿verdad? Lo único que cambia es la extensión, el módulo
de la tensión en una cuerda es la misma, lo único que cambia es el sentido. Así que si yo encontré que va desde D hasta A, la tensión que va desde A hasta D va a ser la misma, solamente que uno va a ser el negativo del otro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así, ¿verdad? En vectores sería así. Así. ¿Sí? Solamente lo multipliqué por menos y ya. Así que no hay ningún problema. Y bueno, el módulo es 85. Claro, sí nos piden los ángulos directores. Entonces, ¿cómo encontramos los ángulos directores? Claro, acá nos piden, ¿verdad? Ya encontré las componentes del alambre D. Ahora me piden los ángulos directores. Entonces, si ya tengo las componentes, tengo el módulo, ¿cómo encuentro el ángulo director θx con el arco coseno, ¿verdad? De la componente en el eje X. ¿De cuál vamos a encontrar? La tensión, ya, mejor obedecemos lo que dice el signo acá, ¿ya? Si se sabe que la tensión en el alambre AD, vamos a utilizar la dirección desde A hasta D, o sea, esta dirección vamos a utilizar, ¿correcto? Desde A hasta D. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces vamos a utilizar los ángulos directores desde A hasta D. Claro, los ángulos directores de A hasta D no es el mismo que desde hasta A porque tienen sentidos contrarios. Ya, vamos a utilizar este, ¿ya? Desde A hasta D, este de acá. Los ángulos directores de este vector. Entonces sería 37,13 entre 85. Y esto nos sale 64, bueno, sería 64,1 ya, o 64,10. El otro arco coseno, la componente en el eje Y sería 68,77 entre 85. Profesor, ¿no sería menos 68 como... Ah, sí, habíamos dicho que íbamos a utilizar, sí, menos, sí, habíamos dicho que íbamos a utilizar este, ¿verdad? Habíamos dicho que íbamos a utilizar eso, cierto, cierto, cierto. Sí, menos 68, ¿verdad? Muy bien, entonces sería menos 68,77. Y esto me da claro, cuando es negativo me va a dar un ángulo mayor que 90, pues. 144,00. Ese que me da 00 es porque es dato seguro. ¿Ya? Claro, por ejemplo, este ángulo claro, es el ángulo entre el eje Y este vector, sería 144. En este caso le restamos 180, ¿verdad? Y claro, ahí nos va a dar este ángulo, pues que es justamente 36. Claro, la suma de 36 más 144 me da 180. Claro, si hubiéramos encontrado, bueno, los ángulos directores de este vector, claro, ahí nos hubiera salido justamente el ángulo de 36. ¿Ya? O no, a ver si lo otro lado por acá. Claro, sí. Ahí este ángulo nos iba a salir que era 36. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, entonces ahí nos salió 144. Como te digo, depende del vector que estás usando porque los ángulos directores no van a salir iguales. Bueno, entonces tenemos el ángulo director Z, arco coseno, y esta componente sería 33,43 entre 8. 85. Y esto es, como shift coseno 33,43 entre 85. Y esto nos sale 66,84.
¿correcto? Y estos serían los ángulos directores. No sé si hay alguna pregunta o consulta. Eso sería todo. No, ninguna, profesor. Sí lo he entendido. Muy bien.